En el día de hoy tenemos una nueva entrevista. Vamos a entrevistar a una persona que ingresó a la policía local allá por el año 2000 y que en la actualidad continúa. Se licenció en criminología allá por el año 2010 y que con posterioridad colabora desde el año 2014 con la asociación LASMI en la revisión de varios casos sin resolver y que hoy trataremos uno de ellos. Hoy estamos con Amos Banacloy. Muchísimas gracias por pasarte por nuestro programa de entrevistas. Hoy vamos a tratar uno de los casos más misteriosos que hay en la historia de España prácticamente. Bueno, quería que nos hicieras una breve introducción, una breve iniciación de tus trabajos, tus libros si quieres, etc. Fiché por Félix Ríos, que lo conocí en Tenerife, para ser parte del grupo de la asociación LASMI en su proyecto Prometeo, y allí entré realizando o colaborando en el caso de Macastre, que me venía de cerca porque soy de Valencia. A partir de ahí, aparte del caso Macastre, he colaborado en otros casos como el caso del Pedrasta Ciudad Lineal y algunos casos más no tan conocidos. Bueno, y el caso Macastre, y el caso de Alcácer, que sí que es muy conocido. A partir de ahí me especialicé en varias especialidades de perito judicial, como en perito calígrafo, perito en investigación criminal y algunas otras. Y a día de hoy sigo colaborando con Félix en algunos proyectos que llevamos en danza, como se suele decir. Y Claro. nada, realizamos hace unos años ya el libro sobre el caso Macastre, que se titula ¿Qué pasó en Macastre? Y poco más que decir. Ok. Eso de ser policía y después licenciarte en criminología suele ser algo habitual o ser una tónica general, ¿o cómo se te dio a ti por también especializarte en criminología? Especializarse en criminología sí que es algo muy común en mi profesión, debido a que la titulación te puede ayudar, o es un requisito, mejor dicho, para lo que es el ascenso, promoción en nuestra profesión, y luego aparte para puntos para moverte. En mi caso no solo fue por eso, sino porque es una carrera que me gustaba, me entusiasmaba. Hay otras personas que pueden utilizar o estudiar, mejor dicho, otras carreras, no tiene por qué ser esta. Claro. Bueno, lo último que nos comentaste fue que había realizado un libro sobre el caso de Macastre. El nombre viene de un libro muy famoso que es el libro de Juan Ignacio Blanco, ¿no? Sí, al cual tuve la gran suerte de conocer y el cual me unía bastante amistad en sus últimos años y al cual aprecio mucho. Es el Y caso, es el libro que pasó en Alcácer de Juan Ignacio Blanco. claro. No, te decía que el caso de Macastre, que es uno de los casos que es muy misterioso, que guarda muchos secretos, que hay un montón de cosas que parece que no están nada claras, y que vosotros hicisteis una gran investigación sobre este caso, ¿no? Muchas gracias. Sí, la verdad que ya no solo es que haya muchas incógnitas respecto a él, sino que también ha habido muchas falacias y barbaridades que han dicho en torno al mismo, cosas que realmente no tienen nada que ver con lo que pasó en realidad. Ahí podríamos estar un buen rato desmintiendo todos los bulos que se han dicho, que son bastantes. Bueno, y creo que vamos a estar, porque tengo por aquí mucha cosa para esta entrevista. Vamos a adentrarnos un poco a lo que es el caso de Macastre. ¿Cuál fue el punto para vosotros de pensar, de realizar un libro sobre este caso, y cómo decidisteis hacerlo en conjunto con Félix? Pues antes de empezar, habría que remontarnos a cuando empieza el interés por el caso. El interés comienza un poco antes de entrar yo en la asociación, porque dos
ex colaboradoras de Félix, que estudiaban la carrera de criminología en la Universidad de Castellón, que se conocieron en uno de los talleres que hace Félix Ríos, estaban realizando un trabajo en relación a este caso, porque les pillaba cerca. Y fue a los pocos meses, cuando prácticamente aún solo estaba en proyecto el caso, cuando me incorporo al mismo y realizamos una ardua investigación que duró bastante tiempo, fueron prácticamente 2 años, en el que pues nos visto lo que se veía por todas las... porque habían páginas web dedicadas a este caso, en el que se decían ciertas barbaridades. Sí que es verdad que en el libro no es que desvelemos exactamente quiénes son los autores, no ponemos nombre y apellido, porque si no lo que hubiéramos dado, aunque está prescrito, se lo hubiéramos dado a la justicia, los datos, sino que por lo menos lo que hacemos es desvelar ciertas incógnitas que hemos podido despejar y luego aparte desmitigar ciertos bulos que no son pocos. Entonces sí que vimos una oportunidad por lo menos de darle un poco de luz a este caso que tiene tanta oscuridad. ¿Y cuáles son algunas de esas barbaridades que tanto comentas que había en páginas o foros? Pues se ha hablado desde cacerías humanas, que a Valeriano se le asesinó mediante un disparo en la cabeza, que tenía un orificio de bala que no se le encontró ningún tipo de orificio ni ningún cartucho que se hubiera utilizado, desde que se le persiguió con una motosierra, desde que habían unos campamentos de paramilitares que se entrenaban por una persona israelí y que los utilizaron como entrenamiento. Hay unos cuantos. Vale, vamos a adentrarnos ahora al caso Macastre. Primero, conocer a las víctimas de este caso. Francisco Valeriano Flores Sánchez, de 14 años, su novia Rosario Gallete Muedra, de 15, y su amiga Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años. Siempre hay como esta pregunta: ¿ellos pertenecían a familias desestructuradas? Se suele denominar desestructuradas. Lo que pasa es que hay que coger un caso por caso. Por ejemplo, el caso de Rosario, su familia realmente no podemos denominarla como desestructurada. Lo que pasa es que, digamos que en su caso fue un poco más las compañías con las que se juntó. Su familia, tanto su hermano como sus padres, tenían bastante más edad que ella. Había una gran diferencia de edad entre Rosario con su hermano y más aún con sus padres. Entonces eso hacía un poco más que ella mostrara una rebeldía hacia sus padres y se dejara más influenciar por lo que es sus otros a nivel social, que eran sus amigos. Luego Valeriano sí que es verdad que... Y en cuanto a Rosario, que te quería preguntar una cosa. El nombre que yo dije, que es Rosario Gallete Muedra, ¿en realidad ella era Rosa Isabel Gallete Muedra? O sea, ese es el nombre original, ¿no? Sí. Rosa Isabel, sí, lo que pasa es que a veces le llamaban Rosario. Ok, vale. Pues luego tienes Valeriano, que eran bastantes hermanos, los dos padres trabajaban. No es que fueran, digamos, que no se preocuparan de ellos, pero al estar trabajando los dos y ser varios hermanos, pues digamos que él pues había coqueteado con ciertos delitos menores, por eso estaba en un centro de menores. Sí que había coqueteado muy seriamente con drogas y estupefacientes, porque no nos olvidemos que tomaba, teniendo 14 años, sí que es verdad que eran los finales de los 80, tomaba heroína, inhalaba benzol, que es una especie de, como si fuera pegamento, que era la droga de los pobres, que él se llamaba, y otro tipo de drogas. Entonces hay que partir de que esas drogas son muy adictivas, muy fuertes, y pues suelen estar un poco aparejadas de delincuencia. Y luego Pilar
pasa algo parecido. Su madre se separó de su padre con 6 años, eran varios hermanos, pero sí que estaba internada en un centro, en un colegio de monjas, en el que incluso habían algunos internos que dormían ahí. Lo que pasa es que, pues lo mismo, el tema de los amigos, que ya no digo de los otros dos respecto a cualquiera de ellos, sino incluso el ámbito con el que se juntaban mucho en el Parque Camales de Benimamet. Era un parque que en los años 80 era bastante peligroso, en el que se juntaba bastante gente que traficaba con drogas, eran delincuentes y lógicamente esa influencia pues se hacía de notar. Bueno, incluso en algunas informaciones que, como estabas hablando de las sustancias y tal que tomaban, decían que Pilar prefería el Reinol, que era la sustancia que ella usaba, ¿no? Sí, también se deja entrever que también tomaban a veces ese tipo de drogas que la desinhibía. De las únicas fotos que hay en prensa de ellos que tenemos a los tres, la fotografía de Pilar, porque esto es algo que siempre me preguntan a mí en los vídeos y no sé realmente de dónde viene esto, pero ¿no es Pilar la chica que aparece en las fotos y es una prima suya? No, ya que lo preguntas, como primicia te voy a decir que parece ser, porque nos enteramos ya más recientemente, que la foto de Pilar, que siempre hemos dado por buena, incluso periódicos, etcétera, todo el mundo hemos dado siempre por buena como Pilar, parece ser que es su hermana. Que es su hermana. Ok, porque esto es algo que de repente en todos los vídeos que sacaba de Macastre alguien preguntaba sobre esto, no sé de dónde venía, pero... Sí, el tema es que ella siempre en lo que son las diligencias judiciales, en las comparecencias, se puede entrever por lo que comentan de ella, que ella tiene una especie de aspecto tipo punk, que no cuadra para nada con la foto, que es así como más antigua a lo que es el punk. Ok. Ya el 14 de enero del 89, los tres se reunieron y según varios testigos, fueron o se dirigieron al Hospital La Fe de Valencia, donde estaba la madre de Rosario internada. Y después de despedirse de ella, abandonaron el hospital sobre las 8, según las informaciones, y que decían que probablemente irían a las llamadas casas de la Amelia, pero que desde esa no se les volvió a ver con vida. Se les volvió a ver con vida el domingo 16. El domingo 16 se les ve en el famoso bar Catadau. Y digo bar famoso en el sentido porque luego también se nombra en el caso Alcácer. Claro. Y ahí ya sí que a través de televisiones y con el caso pues ya tiene gran relevancia ese bar. Pero se les ve a ellas dos. Realmente sí que es verdad que a Valeriano no se le ve, pero hay varias declaraciones de personas que las ven a las dos, tanto a Rosario como a Pilar, ese domingo 16. O sea, la persona que las ve ya ese domingo 16... Domingo 15. Ok, vale. Ese domingo 15... al parecer, habían sido 3 testigos los que aseguraban haber visto a un hombre en un bar, que era ese bar llamado Catadau o Bar Parador, que es conocido después posteriormente en el caso Alcácer, y que al parecer estaban acompañadas las 2 chicas de un tal Miguel Villanueva Sterlich, alias El Miguelo. Sí, bueno, respecto al bar, se llamó Bar Cristina en un primer momento, y luego se llegó a Bar Parador. ¿Y Bar Catadau no se llamó nunca? Sí, o sea, tuvo 3 nombres, Bar Cristina, vale. Bar Catadau y Bar Parador, tuvo 3 nombres. Y sí, respecto a Miguel, que le llamaban Miguelo, era un pastor que también se dedicaba a trabajar
de agricultor, para lo que es cuando lo contrataban en algo como jornalero. Era una persona de unos 50 años en aquella época, la cual los vecinos la describen como una persona solitaria, poco sociable. Estaba separada, tenía una hija, pero no tenía ningún tipo de relación ni con su exmujer ni con su hija. El domingo 15 de enero se le ve en compañía de Rosario, o de Rosa Isabel, y de Pilar, que les estaba invitando a una Coca-Cola. Especialmente a Rosario, porque dicen que Pilar estaba también hablando con la cocinera del bar Catadau, porque su madre, cuando antes de separarse de su padre, había trabajado en la cocina ayudando a los del bar. Trabajaba allí de ayudante de cocina. O sea, un familiar de Pilar estuvo trabajando... Su madre estuvo trabajando. Su madre estuvo trabajando de ayudante de cocina en ese bar. Sí. Es que ella hasta los 6 años vivió en Catadau. Y su padre supuestamente vivía en aquella época allí. Lo que pasa es que el padre no se aporta muchos datos, por no decir ninguno. No sale ninguna declaración de él ni de nada, que lo lógico es que el padre que estaba allí se lo había tomado declaración, pues no hay nada del padre. De hecho, la antigua residencia de Pilar, cuando vivía en Catadau, está, por así decirlo, bastante cerca de la casa del tal Miguel ¿no? Sí, ellos se quedaban no hacían acampada, que eso es otra de lo que, hablando de los mitos, se decía que iban de acampada. Incluso decían algunos que iban de acampada a Macastre. A Macastre no iban a nada, iban a Catadau. Y luego, si quieres, te explicaré por qué iban a Catadau, porque no era habitual en ellos, de una costumbre de muchos años, sino que fue a raíz de una situación que se da, por la que empiezan a ir a Catadau. Pero van a Catadau a una casa que no es que no estuviera habitada, ni digamos que estaba cerrada, porque la persona vivía en otra población y no solía utilizarla, pero se metían ahí dentro. Esa era la que yo decía antes, la de las casas de la Amelia. Sí, no, esa no era la casa antigua de esa. Esta era la casa en la que se metían. Bueno, ya el 19 de enero, un agricultor de la zona encontró el cuerpo de Rosario en una caseta de Macastre. Estaba muy lejos de donde tenían pensado acampar, por así decirlo, inicialmente, ¿no? Sí, está bastante lejos. Tienes que ir en algún medio de locomoción. Y luego, aparte, no solo ir en un medio de locomoción, tienes que conocer la zona. Está bastante apartado. No está en el pueblo y está bastante retirado. Tienes que conocer muy bien la zona. Está como a unos 45 minutos, más o menos. Sí, o a lo mejor no tanto. Depende de las carreteras también, porque es verdad que desde ahora a aquella época han cambiado mucho. La mayoría de carreteras nuevas no estaban en aquella época, eran comarcales. Pero sí, y como los coches corrían, sí, una media hora, 40 minutos, sí. ¿Y ellos podrían conocer esa zona? ¿O habría algún indicio de que pudieran haber ido alguna vez ahí? Ellos se solían mover, es más, ellos cuando van a Catadau van en autobús. Lo cogen en la estación de Valencia y incluso se les encuentran los tickets. Sí que es verdad que Valeriano consigue un ciclomotor que posiblemente fuera robado, pero claro, en ese ciclomotor, para ir los 3 y tantos kilómetros, dudo mucho. O sea, 2 sí que pueden haber llegado, que sí que es verdad que fueron 2, pero dudo mucho que fueran en el ciclomotor. Nuestra hipótesis fue que fueron llevados por terceros, ya sea en una furgoneta, en un coche, hacia la caseta. Ok. Y en el levantamiento del cuerpo de Rosario se hallaron varios papeles con algunos nombres. En uno de esos papeles, o en los dos, aparecían 2 números de teléfono. O sea, al principio se dedujo que sería un número de teléfono el primero, que empezaba por 347. Uno pone 9 horas, que correspondía a un trabajo. Ajá. A un puesto de trabajo como niñera.
Claro, y ese número de teléfono llevó a una persona que contó esa historia de la niñera, ¿no? Sí, claro, es la que contrataron en esa casa. Ese era el teléfono de la casa donde habían contratado, y como solo había hecho unos cuantos trabajos, en principio le enseñan la foto y piensan, como tienen cierto parecido, se llega a pensar que es ella, pero al localizarla luego a ella no se trataba lógicamente de ella. Pero en un primer momento ese parecido físico llega a despistar la investigación, en el sentido que creen que es la chica que habían contratado esos padres para cuidar a su hijo. ¿Y quién era esa chica? Pues esa chica es otra chica que cogió el papelito clásico que se ponía antiguamente en farolas o en ciertos sitios para coger, y que no tenía nada que ver en principio con la investigación, que estuvo trabajando, pero que casualmente cogió el mismo papel que ellas, o sea, que ella. Y después también aparecía escrito a lápiz otro número de teléfono y bajo los mismos la palabra Vale. Vale, sí, de Vale, de Valeriano. Era el teléfono de casa de Valeriano. Sí que hay que decir... era su teléfono. Sí, hay que decir que respecto al otro teléfono, cuadra el tema de coger el teléfono, porque lo que se les dice por parte de Rosario a sus padres es que ellos están allí haciendo de canguros. Ellos no les dicen en ningún momento nos vamos a la aventura, por lo menos no todos. Valeriano, como era un poco el más rebelde en el sentido de pues, que salía del reformatorio de Godella, pues no sé hasta qué punto lo tenían tan controlado tal, pero Rosario sí que les da la información, Rosario y Pilar, como que están de canguros. Que no era así, pero sí que a lo mejor sí que buscaban trabajar de canguros, pero no era el caso de estar en Catadau como canguros. Bueno, con la autopsia de Rosario, la verdad es que hay muchas dudas en medios, prensa, en los foros también se dice que hay como muchas dudas con la autopsia del cuerpo de Rosario. Hay gente que dice que no fue una muerte violenta, y hay otras informaciones que dicen todo lo contrario. Nosotros nos basamos en las pruebas en las que aportan los medios judiciales o policiales, y las que podamos nosotros descubrir. En este caso, todo apunta a que, y nuestras hipótesis también, a que fue una muerte sobrevenida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fue algo algo inesperado. Hay que partir de que Rosario tenía problemas pulmonares y asma crónico, lo cual se determina en el expediente, aparte que lo comentan, se ve que tenía muy habitualmente una tos muy ronca. Aparte, pues fumaba y tomaba algún tipo de sustancias, que lo que hacía era más agravar esa situación. Pero ¿a qué me refiero a nivel sobrevenida? Nuestra hipótesis es que tanto Rosario como Pilar tienen algún tipo de encuentro tiene algún encuentro con 2-3 personas, y en el cual de forma accidental, ya sea porque ella se ponga nerviosa, le tapen la boca o tiene algún tipo de ataque respiratorio, le sobreviene, digamos, algún tipo de insuficiencia respiratoria que deriva en su fallecimiento. Claro, algunas indagaciones decían que podía haber muerto por parada cardiorrespiratoria. Sí, claro. Sí. O sea, viniendo de esa insuficiencia respiratoria, ya desencadené lo que es la parada cardiorrespiratoria, claro. También yo en algún momento llegué a leer que se decía que esa parada cardiorrespiratoria podía llegar a ser por consumo de sustancias y inhalación de estas. Eso se descartó. Sí, en principio sí, pero que es lo que te comentaba anteriormente. Todo ese consumo que realizaba, lógicamente, a
a esa patología que sufría previamente no ayudaba en absoluto ni siquiera el fumar ni tomar todo ese tipo de sustancias, que lo que hacía era agravar la situación. También, como estabas comentando, que terceras personas a lo mejor pudieron darle muerte tapándole la boca o algo así. Frente a la puerta de la cabaña había huellas de hasta 4 personas adultas que calzaban un número entre 43 y 44. Sí, eso es parte de la rumorología. No había ningún tipo de huellas que se hagan, que estén establecidas en lo que es las diligencias policiales. O sea, eso es un bulo. Eso es un bulo. Lo que sí que había era un candado que estaba roto y estaba en el suelo cuando llega el dueño. Pero... lógicamente hay que ponerse en situación. Es una caseta, digamos en mitad de la nada, que hay un par de chalés así como más alejados, a unos cuantos 200, 300 metros uno de otro. El clásico que se va en algún fin de semana en invierno y sobre todo en verano. Entonces, pues, en el día que hemos hablado, en pleno enero, pues no había nadie por la zona, salvo esta persona que fue a ver temas de su campo. Yo recuerdo ver, o sea, que me dices que esto que puede ser un bulo. Recuerdo ver en la investigación, las indagaciones de una de vuestras colaboradoras, que era Ana Mendoza, y me parece que otra colaboradora también, que afirmaban que, o sea, que esta información que de las huellas de varias personas adultas, que, o sea, ellas afirmaban que sí era verídico ese dato. Supongo que lo dirían al principio cuando se empezó el esto, no es que quiera ni desmentirle ni dejar de tal, sino que al principio pues manejábamos menos información que posteriormente hemos podido obtener. De la autopsia de Rosario también se dice que es llamativo una mancha verde, que dicen que sería fenómeno post-mortem, que estaba situada en el pecho, en el cuello y en el hombro. ¿A qué se debía estas manchas? Se suele dar en la fosa ilíaca, se suele empezar cuando la putrefacción se hace una mancha verde que se puede irradiar. En algunos otros casos se puede llegar a desplazar. Lo más llamativo del cuerpo del Pilar es que cuando De Rosario. Perdón, disculpa. Cuando encuentra el cuerpo de Rosario el dueño de la caseta, la encuentra con el pantalón desabrochado ligeramente. Sí. Y cuando llegan los investigadores observan un líquido blanquecino tanto en la vagina como en el ano, que es lo que más controversia se deriva del levantamiento del cadáver de Rosario. También sobre ese líquido que tú comentas, hay otras indagaciones que dicen que en vez de blanquecino se atribuye un líquido color rojo. ¿Eso también es falso? Es blanquecino, lo que pasa es que tiene alguna tonalidad, algún trocito de rojo, pero eso es parte de la putrefacción. El rojizo me refiero. El blanquecino, ahora cuando quieras te explico exactamente la controversia de dónde viene. Ok, sí, explícame. Vale, la controversia viene en que el Instituto de Medicina Legal, como se llama ahora, de Valencia, realiza a través del médico que llevaba el tema laboratorio, realiza una primera análisis y él determina que es esperma. Pero luego eso se remite a toxicología, que son los encargados de ese tipo de análisis, porque tienen mejor preparación y mayores medios técnicos. En Madrid, en toxicología, dicen que no es esperma, y hay una especie de controversia entre Valencia y Toxicología Madrid. Mi hipótesis y la de Félix
es que posiblemente sí que sería esperma, que es lo más normal, lo que esas discrepancias vengan porque la muestra no se, digamos que porque lo que estaban hablando, la discrepancia es que no encontraban las cabezas de los espermatozoides. Entonces posiblemente por motivos X la muestra llegó degradada y no a Madrid y posiblemente sí que se tratará de esperma. Ok. Claro, pero nunca se determinó que hubiera ninguna agresión sex o no se comprobó eso, ¿no? Se pensó que lo hubieran al pensar que había esperma y el pantalón bajado, ya que se encuentra el cuerpo en decúbito supino sola en la cama, pero al haber esas discrepancias y decir que no era, pues ya no se pudo, digamos, determinar fehacientemente que sí que se mantuvo relaciones sexuales. Claro. También, o sea, Rosario tenía una esclava de plata con una inscripción que ponía V.M. Blázquez. Sí, efectivamente. Y o sea, ¿de qué venía? ¿Perdona? No, o sea, ¿de qué venía esa inscripción o a quién se le atribuye? Claro, en un primer momento pues se realizan las pesquisas correspondientes para ver si esa esclava con esas iniciales se la ha regalado algún familiar, algún amigo, algún exnovio, o de dónde venía eso, se la había encontrado en la calle o de dónde la había encontrado, o era de algún robo. Y te explico por lo del robo. Como te decía antes, y perdona que te cambie un momento de tema, ellos iban mucho al Parque Camales. En el Parque Camales, como te he comentado antes, había bastante delincuencia. Y parece ser que dentro de ese grupo de amigos o conocidos, porque habría de todo, pues un grupo perpetra un robo en el interior de un chalet en las inmediaciones de poblaciones cercanas a Burjasot. La Policía Nacional de Burjasot realiza la investigación y parece ser que más o menos sabían el grupo que era, y llaman a declarar a varias personas, entre ellas llaman a Rosario. Rosario se derrumba y bien por presiones o para que no la acusaran a ella, delata a los autores que estaban en ese grupo, lo cual sufre amenazas de muerte y tiene que cambiar de amistades o de entorno radicalmente, por lo cual deciden irse a pasar fines de semana a Catadau, que era donde tenía cierto entorno familiar y social, Pilar, porque había vivido allí. Y también a Rosario, hablando un poco más sobre ella, estamos justo en este punto. Ella se le conoce que tenía un exnovio antes de Valeriano, Sí. Que se llamaba Juan Vicente Delgado, sí. Y se consiguió entrevistar a este señor, ¿o se sabe algo más de él? No se sabe nada más. La verdad es que se echa un poco en falta tanto su declaración como incluso se supone que se investigó, pero no se llegó a plasmar nada sobre la investigación con el entorno de esas amenazas que sufrieron respecto al entorno del Parque Camales. Ok. Y después, en cuanto a la investigación que se estaba haciendo en ese momento, después de encontrar a Rosario, se deduce que estuvo trabajando alrededor de una semana como canguro bajo el nombre de Rosa María Pablo Soto. Si No. Esa es la chica que salía en el teléfono, o sea, que había trabajado para la familia del teléfono de 9 horas. Que se pensaban que era ella, pero porque se parecen un poco, pero no es ella.
O sea, entonces lo que o sea, contaban en prensa de que Rosario estuvo trabajando... No, esa no era. Esa chica que dices que además es que tiene gran parecido. Esa chica es la que había trabajado en la casa donde ya tenía el teléfono, que se interesó por el trabajo, pero finalmente lo cogió la chica esa. Para vuestro libro y vuestras investigaciones, ¿vosotros conseguisteis contactar con esta chica, con Rosa María Pablo Soto, si no me equivoco, que es el nombre que sale en la prensa? ¿Conseguisteis contactar con ella? ¿Sabéis algo más? No, para su nada. persona? Intentamos contactar prácticamente con todas las personas implicadas en el caso, pero muchas que sé que se localizan no quieren saber nada y otras es muy difícil localizarlas. Localizamos al antiguo dueño del bar Parador, localizamos a la mujer que localizó el pie en la calle Alcácer de Valencia y algunos más, pero es difícil tanto localizarlos como luego que quieran revivir aquella situación. Y al chico que decían que era el novio de Rosa María, que decían que era un tal Damaso, si no me equivoco. No, eso no es exactamente así. Volviendo un momento al tema de la esclava que te lo dejo a mitad. La esclava, finalmente los investigadores localizan un chico de unos 18 años que está estudiando para ser torero. Bueno, está en lo que es la escuela para ser... Y se localiza no a él, se localiza al padre, el cual directamente dice que su hijo no conoce a estos jóvenes y que no tiene nada que ver, y ahí se zanja la investigación. Tiraron de que correspondían totalmente las siglas, pero no hubo nada que pudieron averiguar de ahí. Nosotros también intentamos averiguar, porque sí que pensamos que tenía algún tipo de relación, no que tenga que ver con la autoría, pero sí que tenga que ver algo con Rosario, que la conociera. Bueno, volviendo a lo de antes, que me acabo de acordar, que bueno, hace poco vi como un blog o un post que decían que a lo mejor esa tal Rosa María Pablo Soto, que o sea, que no existiera y que fuera una invención. No sé si vosotros llegasteis a investigar algo sobre eso o... ¿Una invención en qué sentido? Eso está en el sumario judicial. Está o sea, el nombre de esta persona. El nombre de esa persona y la toma de declaración. Pues eso, o sea, no puede ser una invención, porque se le tomó declaración y está la diligencia en la que manifiesta todo lo que te he comentado. Ok. Siguiendo un poco con lo que es la investigación desde ese momento, el día 27 de enero del 89 se halla una mano sobre un banco situado junto a una marquesina de una parada de autobuses en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia, y al día siguiente se halla un pie supuestamente de una mujer. Nosotros tener constancia, sabemos que una mano apareció, pero no tenemos nada oficial. Respecto al pie, sí, lógicamente tenemos constancia. Aparte, como te he comentado, localizamos a la persona que lo encontró y nos entrevistamos 20 y pico de años después con ella, que fue algo bastante duro, como es normal, porque fue algo traumático. El pie aparece el 27 de enero del 89, aparece en una marquesina de una empresa de transportes, lo que ahora es una frutería, una empresa de transportes en la calle Alcácer de Valencia, lo cual es llamativo la coincidencia, porque fue en calle Alcácer y fue el 27 de enero del 89. Después, en el año 93, ese 27 de enero, aparecerían las niñas de Alcácer.
Claro que es ahí como una coincidencia curiosa, se puede Sí. decir. En realidad, a ese pie se le hizo prueba de ADN o No, cómo se sabía que en era aquella el... época las pruebas de ADN no. En España no se hacía ningún tipo de prueba de ADN. Se hizo prueba de grupo sanguíneo y luego se hizo una prueba de, digamos, de morfológica, en la cual sí que coincidían tanto el grupo sanguíneo como las dimensiones y, digamos, la morfología del hueso. Encajaba perfectamente tanto la extremidad seccionada que se encontró del cuerpo de Pilar con la que se dejó el 27. Coincidía como si fueran dos piezas de puzzle. De lo que es el lugar donde se encontró, que tú decías que había como una empresa de transportes en aquel momento, recuerdo haber leído que sobre el año 85-86, sobre ese lugar o en, cerca o al lado, en la calle Alcácer, se desarticulaba un piso de menores justo al lado de donde se encontró ese pie. ¿Te suena que se hiciera alguna investigación al respecto sobre eso si pudiera estar relacionado? Judicialmente o policialmente en este caso, nada, no se hizo nada. Por nuestra parte yo no tenía conocimiento de ello, no había oído nada. Sí que realizamos algunas investigaciones para ver un poquito el entorno que pudiera haber en esa zona. Pero no sacamos tampoco nada así en común. Nada en cierto. Y bueno, ya el 8 de abril, siguiendo con el caso, 79 días después se hace la... Jueves 6 de abril. El jueves 6 de abril, 79 días después, se hace o se da la aparición del cuerpo sin vida de Francisco Valeriano. Por su posición se dedujo que el adolescente había salido huyendo, según algunas indagaciones de esa caseta, y que se desplomaría a pocos metros. Yo tengo la teoría o la hipótesis de que no es que estuviera huyendo, porque el cuerpo fue, digamos, colocado, o sea, está colocado muy concretamente, está puesto con un trozo de plástico, está colocado su posición y luego pusieron ramas para, digamos, que no se le viera. Aparte estaba, digamos, era un campo y donde está la pared que delimita digamos, los campos, está, digamos, arrinconada la pared y tapado con ramas. Yo pienso que fue más para esconderlo. Y se encontraron velas de que correspondían con las que tenía el hombre este en la casa. Pero, o sea, escondido tampoco estaba realmente escondido, ¿no? Es que, como ya te digo, ese sitio está bastante como alejado. Hay una carretera, pero pasa a unos 300 metros, una carretera muy pequeñita. Y no es una carretera muy transitada. Y es difícil. Se le encontró por una persona de Quart de Poblet que conocía la zona para cogiendo espárragos. No es algo así muy transitado. Sí que es verdad que tarde o temprano posiblemente el del campo, labrando o recogiendo la almendra o lo que hubiera ahí, pues tarde o temprano lo encontraría. Pero sí que es verdad que cuando lo encontraron ya estaba en un estado de putrefacción bastante avanzado. También llama la atención que estaba, o sea, el cuerpo no estaba muy lejos de donde se encontró el de Rosario, ¿no? Sí, a unos 300 metros o así. Claro, o sea, suena como un poco extraño que se hicieran la búsqueda allí y que no encontraran en un inicio a Francisco Valeriano, ¿no? Que sí que, como te comento, son campos que normalmente están a diferentes desniveles y el desnivel es bastante elevado. O sea, hay un desnivel de unos 6-7 metros porque va viendo como
los bancales que se suele decir de los campos, y hay un desnivel de unos 7-8 metros. Entonces supongo que ellos cogerían la zona más cerca a la casa, digamos en los mismos niveles o niveles próximos. O sea, no hay, por así decirlo, ninguna hipótesis de que en un inicio no estuviera allí y que fuera posteriormente colocado allí Francisco Valeriano. Pensamos que a él lo dejaron fuera de la casa, que fue algo pactado y lo dejaron fuera de la casa, pero tras pasar ese, digamos, incidente imprevisto con el ataque de asma o lo que le hubiera sucedido a Rosario, en el que sufrió la parada cardiorrespiratoria, entonces es cuando los planes cambiaron totalmente. Yo también llegué a leer que la tierra adherida a las zapatillas de Francisco Valeriano no se correspondía con el lugar donde se encontró su cuerpo. Se hicieron análisis de tierra y en principio todo estaba correcto. Ok. Después, hablando también de lo que se encontró, que como con Rosario, que se habían encontrado los números de teléfono, en el bolsillo del pantalón de Valeriano estaban los billetes de bus hasta Catadau. Sí, efectivamente, tenía varios mecheros, los tickets de haber cogido el autobús desde la estación de la estación de Valencia de autobuses, y algunos enseres más. Y también se halló como, o tenía al lado un pico con varios pelos de animales. Efectivamente, había un pico cerca, a unos 3 o 4 metros, que tenía unos pelos así como rojizos, que luego resultaron al análisis de ser de origen animal. ¿Pero eran de perros o de qué podían ser? No se determina de qué tipo, pero posiblemente sí, podría ser de algún perro o de algo. Yo llegué a leer que podrían llegar a ser de caballos. Es otra opción también. Ese color puede ser de caballo perfectamente también. O sea, o había algún establo cerca o... Nosotros por allí no he visto así establos cerca, pero podría haberlo un poco más alejado. Claro. Es una zona muy remota, o sea, está remota, digamos, de carreteras y de población. Perfectamente pueden tener ahí caballos. Y lo de que lo que se comenta, o que a mí también me comentan algunas veces, que lo había dicho mal, en cuanto a la autopsia que se hace en la mesa de un cementerio, que se comenta esto y tal, ¿de quién es o a quién se le hace esa autopsia? ¿A Valeriano o a Rosario? Valeriano. A Rosario se le hizo aquí en Valencia, en el Instituto de Medicina Legal. A Valeriano es el que se le hace en lo que se llamaba el mortuorio, que antiguamente, y lo realiza una médico que realiza las funciones de auxiliar o sustituta, digamos, del médico forense, y en la que no tiene prácticamente medios. Por ponerte un ejemplo, tiene que comprar una sierra en una ferretería para poder abrir el cuerpo. Entre los medios que faltaban y que la persona, con toda la buena intención y todos sus buenos conocimientos, no tenía la experiencia suficiente para un caso tan complicado como era el de Valeriano, porque se encontraba en un estado de putrefacción elevado, no pudo determinar nada. Habría sido bastante interesante que le hubieran hecho una buena autopsia y hubieran sacado bastante más datos interesantes. Claro, o sea, la causa de muerte de Valeriano se conoce, se podría saber cuál fue o no. Nada, no determinan nada. Y por ponerte un ejemplo también del estado de putrefacción, cuando están haciendo la inspección ocular en el levantamiento de cadáver, comenta uno de los guardias que de entre las costillas le sale un pequeño roedor. Tremendo, sí.
Bueno, tú habías comentado sobre algunos mitos del caso Macastre, sobre qué le había pasado a Valeriano, que comentabas anteriormente, que había un supuesto bulo que afirmaba que le había matado de un disparo en la cabeza por una pistola calibre de 9 milímetros Parabellum. Sí, efectivamente se hablaba de que le habían disparado a la cabeza con una pistola 9 milímetros Parabellum, pero como te comentaba no se hallaron ningún tipo de munición ni se encontró ningún tipo de orificio en ninguna parte del cuerpo. No se pudo determinar nada que pueda encaminarnos a ello. Moriría de otra forma, pero no de disparo. ¿Y cuál es la hipótesis que tú piensas o crees que le pudo pasar a Valeriano? Los pocos datos que tenemos puede ser cualquiera. Podían haber metido darle un golpe con el pico y haberle dado en la cabeza, aunque no se encontró ningún tipo de sangre ni de nada en el pico, ni se encontró nada, pero le podían haber dado un golpe con el pico o con otra cosa, o haberlo clavado algún cuchillo, o haber clavado algo que no hiciera ninguna mella en el hueso, porque tampoco se establece nada de... Es como si hubiera sido como la muerte de Rosario, una muerte blanca, es que no determinado ningún tipo de causa. Incluso en estos primeros momentos en la prensa era como que no se hablaba de como se habla, o sea, en la actualidad, de un triple crimen, y si no es con el siguiente hallazgo que ahora vamos a comentar, que es cuando cambia un poco todo el pensamiento de este caso, que es el 26 de mayo, que un grupo de niños que jugaba cerca del pantano de Forata, en una acequia cercana a Turís, se encuentra el cuerpo o el resto del cuerpo de la supuesta Pilar. Es que incluso se llegó a decir, que yo lo he llegado a ver hasta en televisión, es que las muertes vienen derivadas de un consumo de sustancias tóxicas derivadas de la naturaleza, algún tipo de planta o de hongo, de algo que digamos que les había hecho, lógicamente, la primera víctima, digamos, Rosario, aún podría entrar dentro de ese tipo de especulación, pero Pilar no se puede, con la toma de sustancias no se puede seccionar una pierna, ni todo lo que después te contaré que se podía observar en el cuerpo, que fue algo espeluznante. Claro, o sea, Pilar, el cuerpo se encontró mutilado, le faltaba el pie izquierdo, una mano derecha y supuestamente había sido amputación perimortem. No se sabe del todo, sí que es o perimortem o es por tan poco tiempo que no se sabe exactamente si fue post, pre o perimortem, pero sí, fue más o menos prácticamente en el momento previo a la muerte, según establecen los investigadores. Bueno, también según algunas indagaciones que yo leí, es que quizás había muerto a causa de esas amputaciones. Y también es que tenía la cara desfigurada esta persona. Efectivamente, desfiguraron la cara y tenía cortes por todas partes. Tenía incluso alguna sección de haberle clavado algún tipo de cuchillo en lo que es el cuerpo. O sea, hubo un ensañamiento y aparte un claro interés en desfigurar completamente el cuerpo de Pilar, ya sea para intentar... Es que por un lado tienes como si no quisieras que supieran quién es, y por otro lado no solo pones un pie para dar algún tipo de mensaje a terceros o a tercero, sino que luego incluso, como no encuentran el cuerpo, hay una llamada al teléfono de la droga el 6 de mayo. Un sábado de madrugada, que es curioso, un sábado de madrugada,
llamar al teléfono a la droga para decir el cuerpo de Pilar que estáis buscando está en tal sitio, y encima incluso decir el nombre de una persona como posible responsable de esa muerte. Sinceramente, bajo mi punto de vista, lo que parece es que quisieran poner ahí ese cuerpo y despistar un poco sobre el supuesto crimen de Pilar, o de la supuesta Pilar que sería esta persona, y llamando a lo que tú dices que es el teléfono de la droga, y aún por encima dando el nombre de una persona, que esa persona se llamaba Wichita, ¿no? Si no me equivoco. Sí, era el apodo. Y que, o sea, que esa persona era, o se conocía que era una persona bastante conflictiva, según algunas indagaciones. Sí, se dedicaba a trapichear, a pasar droga en el barrio chino de Valencia, que en aquella época era bastante conflictivo. Había mucha prostitución y mucha droga. Era un sitio muy peligroso en aquella época. Pero ¿a ti no te parece como que o sea, esta llamada y este hallazgo como que está un poco preparado, por así decirlo? ¿O que está hecho para despistar? No, no, la llamada determina el punto exacto donde estaban. Lo único que o no se hace caso, o tardaron mucho en realizar el seguimiento de esa llamada, porque decía el punto exacto donde se encontraba el cuerpo. O sea, que el que llama sabe perfectamente, tiene que ver, porque es que o se lo han contado, que es muy raro, pero no es imposible. Puede haber, yo que sé, ser uno de los implicados, estar borracho o estar bajo los efectos de droga y contarlo, que a veces ha llegado a pasar. Por ejemplo, presos que han confesado un asesinato que ni siquiera por el cual están presos, sino que era otro, pero se ha descubierto porque se han ido de la boca con otros presos. Pues o es ese caso, que es muy raro, o tiene algo que ver con el caso, porque decir el punto exacto donde estaba, cuando estaba súper escondido, porque el cuerpo de Pilar estaba súper escondido. Lo que pasa es que se encuentra unos 20 días después por unos niños que se ponen a jugar entrando en un túnel que mide unos 50 de diámetro, pero que a veces hay agua y a veces no hay agua. Y bueno, tú, mientras comentábamos este hallazgo, me certificabas que era Pilar, este cuerpo. ¿Qué es lo que hace pensar que sea Pilar esta chica? Pues en principio, como te decía, pruebas de ADN no hay. Sí que es verdad que morfológicamente se hace un estudio de su cuerpo y concuerda la edad, la altura, grupo sanguíneo, la llamada del teléfono a la droga que había habido previamente la identifica como Pilar, y diferentes. Si te refieres a porque la familia no la identifica, hay dos motivos. Uno, el más importante, bueno, el más claro, es el que las familias, cuando estás buscando un ser querido, te aferras a cualquier cosa a que está viva. Y la pierna en la cual Pilar de pequeña había tenido una cicatriz por un cristal, tenía una pequeña cicatriz, no se veía bien porque su cuerpo había sufrido, esa pierna había sufrido había un estado de saponización. Entonces había sufrido ciertos cambios, entonces que era compatible con que no se viera igual de bien la cicatriz. Por eso se aferran a que no. Por esos dos motivos se aferran a que no es Pilar. Claro, pero, o sea, ¿quién se aferra? ¿La familia a pensar que Sí, no claro, la era familia Pilar? se aferra a pensar que su hermana no es esa, y posiblemente que esté viva. O que si no está Claro, viva, no ha tenido ese calvario, no ha sufrido ese calvario porque lógicamente, es la víctima que patentemente más ha sufrido y ha tenido digamos, un cuerpo. Ha sido de todo. Le han hecho a la pobre chica, le hicieron todo tipo de barbaridades.
Incluso mirando un poco en la hemeroteca sobre este hallazgo, tenemos en un periódico que el 28 de mayo del 89 se descartaba que ese cuerpo fuera el de Pilar, pero más de 30 años después nos seguimos aquí preguntando, afirmando si era ella. Sí, nosotros nos habría gustado, previa colaboración y petición y autorización de sus familiares, haber realizado un estudio de los cuerpos. Por desgracia, por esclarecer la verdad, lógicamente, y como decimos, por justicia social, por, por hacer justicia a un caso que se cayó un poco en el olvido y que no ha tenido ningún tipo de enjuiciamiento hacia los posibles responsables. Entonces nos habría gustado un poco también esclarecer este tema y haber realizado unos análisis a los cuerpos, pero ya te digo, ni la familia quiso colaborar y tanto el cuerpo de Pilar como de Rosario están en fosas comunes. Lo cual es ya algo muy difícil por no decir casi imposible. Bueno, incluso en lo que es el acta de defunción, basándonos en la investigación que había hecho Ana Mendoza, nos certifica o nos dice que ni siquiera la escritura tiene el nombre de Pilar Ruiz, sino que en ese acta aparece el nombre como restos cadavéricos sin identificar esa sí, persona. No, pero luego posteriormente, porque lo hice yo personalmente, se registra como, cuando está en fosa común, sale como Pilar. Ok. También yo llegué a leer algunas indagaciones sobre esto, que al parecer en el año 1999 decían que habían aparecido restos óseos en Macastre, en terrenos de un vecino que se llamaba Antonio G., bajo unos plásticos en esa finca, y se decía que esos restos podían pertenecer a Pilar, y que incluso su hermana decía que habían comparado y que resultaban coincidentes. Mira, te voy a decir una anécdota, y perdona que me ría porque no es gracioso, lógicamente. Todo lo contrario, es triste lo que te voy a comentar. Cuando quise localizar el paradero donde se halló el cuerpo de Pilar, es un sitio tan complicado que tiré de la ayuda de un compañero que conocía mucho la zona, que incluso se había dedicado a... Sí, como te comentaba, te iba a decir una anécdota, que para encontrar la ubicación exacta donde se encontró el cuerpo de Pilar, como estaba tan escondido y solo teníamos ciertas indicaciones que establecían en el expediente judicial, tiré de la colaboración de un compañero que trabaja en aquella zona y que encima había trabajado previamente en lo que es limpiando montes de aquella zona, entonces se conocía todo pues como la palma de su mano. Lo curioso es que le digo, mira, es que estoy buscando la localización exacta de un cuerpo que se encontró en la zona de Turís. Pues para resumir, me llevó a la tercera o la cuarta, porque previamente me había llevado a otros puntos donde se había encontrado desde una cabeza con el resto de huesos en una bolsa, a otros lugares donde por aquella zona se había encontrado restos humanos. Me quedé perplejo, dije, joder. O sea, y esa persona conocía todos esos... Sí, claro, como él vivía en aquella zona, conocía toda aquella zona, se conocía los puntos donde se habían encontrado restos humanos. Como te comento, creo que fue al tercer punto, era el que era Pilar, los otros no tenían nada que ver. Es que claro, me empieza a decir, digo, esto no tiene nada que ver con... Y claro, es que ni eran los restos de Pilar, ni tenía nada que ver la situación. Claro, incluso... o sea, es el 26 de mayo del 89 que hallan el cuerpo de la supuesta Pilar en esa acequia.
pero el 31 del 5, o sea, el 31 de mayo, varios días después, como tú estás comentando, de varios puntos o hallazgos que se hicieron en esa época, justo el 31 de mayo del 89, según la hemeroteca, aparece un cráneo y un grupo de huesos tirados en una acequia contigua al camino de Caminote, en el barrio de La Punta, al otro lado de la empresa de Mercavalencia. En principio no tengo información. Sé en la zona que comentas. En principio no tiene ninguna relación geográfica, por lo menos con el resto. Pero como te digo, en principio se dio por hecho que eran los restos de Pilar. Claro, yo te preguntaba por eso, porque hay algunas indagaciones que hicieron que decían que ese cráneo y grupo de huesos que podían tener relación que podían tener relación con la otra noticia, que era la del año 99, que supuestamente se había encontrado en esa finca de Macastre. Claro, es que, como te comento, páginas en las que puedes encontrar divagaciones y hipótesis lanzadas al aire, pues hay muchas. El tema es que para poder decir, dentro de las pruebas que se hicieron, morfológicas, de tema de grupo sanguíneo, etcétera, y el conjunto de indicios y pruebas que tenían, en principio se dio como Pilar. Para decir que no es Pilar, lo único que podíamos hacer es encontrar un cuerpo en el estado que esté, pero que se pueda determinar mediante ADN que sí que es Pilar, y entonces dejaremos de pensar que la otra Pilar, que hasta el momento creíamos que era Pilar, pues deja de ser. Siguiendo con el tema de Pilar, ¿cuáles eran las pertenencias de esta mujer? ¿Qué ropa llevaba o qué se encontró en el hallazgo? Objetos, etcétera. En las pertenencias, como te comentaba, estaba dentro de una boca de riego a unos 30 metros de la parte en la que inicia la parte soterrada del canal, porque es un canal de riego que va desde el canal de Forata hasta la población de Torrente. Entonces son muchos kilómetros. El punto exacto donde se encontraba ella, poniendo como referencia el kilómetro 0 en el canal de Forata, era el kilómetro 13. Ese kilómetro, ese punto kilométrico del canal, digamos que en ese momento se soterra, pues a lo mejor 300 metros. Hay zonas que está, digamos, abierto, en el que digamos que es una especie de semicircunferencia, y otras que está completamente cerrado, como era el caso de donde se encontraba Pilar. Y el cuerpo llevaba una camiseta, según vuestro libro, esa camiseta tenía el título, el nombre de un club de caballos. Sí, de como si fuera parece exactamente como un club de hockey sobre hierba o algo así, una especie de hockey sobre hierba o de algún colegio inglés o algo parecido. La verdad que no era una ropa propia de ella, pero supongo que también llevarían algún tipo de ropa que la prestarían o se la darían en la iglesia o en cualquier otro sitio del pueblo para estar por allí. No creo que se pusieran la ropa típica que llevaran, porque aparte hay que pensar que ella, como hemos comentado, llevaban indumentaria tipo punk, que llamaría mucho la atención en un pueblo pequeño en aquellos años. Entonces supongo que iría un poco cambiando un poco el look para estar por allí. Yo, en cuanto a esto, también llegué a escuchar que el cuerpo de esta mujer podría llegar a ser una chica irlandesa desaparecida por aquella época. Uh-huh. Ya te digo, es que en principio si hubiéramos podido realizar algún tipo de prueba de ADN, las especulaciones se acabarían, pero no por desgracia, pues no tiene otra palabra, por desgracia no podemos
zanjar el tema de las especulaciones. Ok. Y en cuanto a los sospechosos del caso, ¿quiénes fueron los sospechosos únicos? oficiales fueron el Miguelo, que como os comentado antes, el pastor y jornalero, y el Wichita, a través de la llamada al teléfono de la droga. Hay que hacer mención que el Wichita, aparte que lo inculpa la persona que llama y da unos datos fehacientes del lugar donde se encuentra el cuerpo de Pilar, estaba metido en el mundo de la droga, tenía antecedentes, y entre ellos tenía antecedentes por el delito que había en aquella época de corrupción de menores, lo cual le hacía como un posible candidato a tener relación con el caso. Y es más, era conocedor de la zona, porque le preguntan sobre la zona donde aparecen el cuerpo de Rosario y de Valeriano, y había tenido una novia que tenía un chalet por aquella zona, y entonces se conocía la zona. Pero no llegaron a tener nada para poder inculparlo. Le tomaron declaración tanto a él como a una persona también medio delincuente y del mundo de la droga que llegó a vivir un tiempo con él. Y después hay otro nombre que me parece que vosotros también sacáis en vuestro libro, que es ese tal Calini, ¿no? Sí, es el amigo este que te estoy diciendo, que estuvo viviendo con él unos meses. Estuvieron viviendo en el barrio chino. El Wichita estaba con una chica que se quedó embarazada de él, y que por cierto hicimos también una indagación sobre ellos, a ver si pudiéramos localizarlos, pero habían fallecido hace muchos años por tema de SIDA, y habían fallecido a los pocos años de este caso. Y es verdad también que hablando del Miguelo, no sé de quién se lo había leído, que esa persona estuvo trabajando de jornalero en el campo con el padre de Pilar. Pues es posible que trabajaran, pero sinceramente no tengo esos datos. Sí que ya te digo que compartían la misma población, entonces es fácil que hubieran trabajado juntos. Del que más datos nos aportó es el dueño del bar Catadao, que fue muy amable y nos abrió las puertas de su casa y nos estuvo un poco dando datos sobre, pues desde Miguelo y algunos más, que nos pudo facilitar información que de otro lado no pudimos sacar. Claro, y de esa entrevista o de esas informaciones que os da esta persona, vosotros sacáis, me parece que lo ponéis en el libro también, que ese tal Miguelo vivía en la partida de La Romana. Nació en la partida de La Romana, pero vivía prácticamente a escasos metros de donde se quedaban a dormir los jóvenes. Que, o sea, yo creo que había sacado en un vídeo de esto de relación entre Macastre y Alcácer, que ponía algo así, como que esa persona había nacido en la partida de La Romana, donde 4 años más tarde aparecerían los... Efectivamente, nació allí. Se le estuvo interrogando. Por cierto, el Miguelo, cuando se le llama a declarar, se pone muy nervioso y prácticamente lo tienen que llevar a la fuerza. Ya denota algo que tiene que ocultar, pero nosotros pensamos que no tendría por qué ser que sea responsable de los hechos, sino que tenga que ocultar, pues, que se pusiera nervioso porque él negaba tener cualquier relación con las jóvenes, y en cambio no solo se les vio tomando una Coca-Cola, sino que luego llegó a reconocer que alguna vez le pedían algún cigarro y se los había dado, o que le robaban leña que tenía él en su casa. Pensamos que a lo mejor tenía algún tipo de relación más allá de la que él dice, y por eso se puso nervioso y se asustó. De este caso, cuando se habla de Macastre, se habla también del caso Alcácer. Muchos dicen que
hay demasiadas casualidades entre los dos casos, que son poblaciones muy cercanas donde sucedieron, donde se movían los presuntos asesinos del caso McCasterty, donde se movían los el asesino y presuntos del caso Alcácer. ¿Tú crees que estos dos casos están relacionados? No tengo los argumentos suficientes como para decirte al 100% que sí, pero es que tampoco puedo decirte que no, rotundamente decirte no. Hay algunas conexiones que pueden decirse casualidad y otras que te hace, como mínimo te hace planteártelo. De decir, hostias, es que tiene muchas conexiones, pero no hay nada que puedas decir ni que sí rotundo ni que no rotundo. Pero si tú tuvieras que decir en plan algo, o sea, bajo tu punto de vista o premonición. Yo pienso que no, pero sí que tienen ahí un parecido, un trasfondo. Yo les noto el trasfondo más que sea lo mismo, pero tiene un trasfondo. Claro, o sea, es que hay personas que llegan a decir que el caso McCasterty podía ser un proto-Alcácer, ¿no? Sí, lo he escuchado. O sea, como un inicio a lo que posteriormente iba a pasar o algo así. Sí, eso sí que lo he escuchado. No pienso que sea así, no pienso que sea así porque... pienso que no va por ahí exactamente los mismos tiros. Tenemos la suposición de por la gran dependencia que tenían a las drogas, sobre todo Valeriano, los recursos prácticamente limitadísimos que podían tener económicos del dinero que le habían dado sus padres, si es que les habían dado, y tenían unas necesidades tanto para alimentarse como para persistir allí, como para conseguir las drogas, y las tuvieron que conseguir de alguna forma. Y posiblemente llamaron a la puerta de los que no tenían que haber llamado, aunque posiblemente fue, como te digo, de una forma fortuita o accidental, pero luego desencadenó en todo lo que hemos visto después. O sea, también hay gente que dice que a lo mejor simplemente los casos están relacionados porque una de las personas que participó en Alcácer participó en McCasterty. Yo creo que no es el mismo. No sé, para mí, sinceramente, yo pienso que no es el mismo modus operandi, ni no lo veo, salvo algunas conexiones que dices, ostras, que te hace pensar, jolín, qué casualidad, pero no llego a ver yo esa conexión tan directa como para afirmarlo. ¿Y cuáles son esas conexiones o casualidades? Pues las conexiones es, como te he comentado, lo del pie, que aparezca que es una casualidad, el 27 de enero en la calle Alcácer, lo de que Miguelo naciera en la Romana, luego tienes que coincida el cuchillo que aparece en la huida de Anglés. Aparece un cuchillo entre sus pertenencias en un lugar que supuestamente ha pernoctado, y del mismo tipo de modelo de ese cuchillo aparece una funda debajo del cuerpo de Pilar. Pero hay que partir que, pues eso, el caso Alcácer es un caso también muy mediático, muy controvertido, y que básicamente es un caso en el que pruebas directas de salvo testigos y autoinculpación, digamos, de Ricard, y luego la inculpación hacia Anglés, no tienes ninguna prueba, digamos, directa de ADN o de algo que los incrimine.
A Ricard incluso recuerdo que salen algunas noticias en la hemeroteca que le llegaban a preguntar sobre el caso McCaskill si él podría haber tenido algo que ver o sabía algo de Sí, sí, de ese me caso. consta que se le pregunta en sus tomas de declaración, pero ya te digo, son casos muy controvertidos, no hay nada que puedas coger y decir es que se les vio. Sí, que es verdad, también otra de las coincidencias es que presuntamente se les ve en el bar Parador para coger los bocadillos años después, pero salvo eso no hay nada que puedas atarlos a que tengan que ver algo con el año 89. Del año 89 pues puede ser que tenga que ver algo el Wichita y no tuvieron las suficientes pruebas para poder inculparle. Puede ser que fuera el Miguelo y tendría algún compinche porque Miguelo no tenía carnet de conducir, pero bueno, eso tampoco, ni carnet de conducir ni vehículo, pero bueno, que entre comillas a algunas personas eso no es ningún impedimento, pero que tuviera algún compinche y les hubieran llevado, o puede ser que tenga algo que ver con las personas que delató Rosario con el tema del robo del chalet, o puede ser que tenga algo que ver con el entorno en donde dejan el pie dando un mensaje a un tercero. Es un caso que aún investigándolo y cogiendo las diferentes hipótesis y de tal, es muy difícil poder determinar qué sucedió. Ok. Ujú. Bueno, vamos, por aquí un poco esta entrevista que la verdad que se quedó un poco larga al final por algunos problemas técnicos que tuvimos y demás, pero nada, encantado de haber estado contigo este rato de charla sobre esta entrevista y que posteriormente será emitida en estreno. Muchas gracias y un placer y un saludo para todos tus seguidores.